Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles de la autora adventista Elena de White, día 52. Esto puso fin a la discusión. Esta situación refuta la doctrina que sostiene la Iglesia Católica Romana de que Pedro era la cabeza de la Iglesia. Aquellos que, como papas, han pretendido ser sus sucesores, no pueden fundar sus pretensiones en las Escrituras. Nada en la vida de Pedro sanciona la pretensión de que fue elevado por encima de sus hermanos como el vicegerente del Altísimo. Si aquellos que se declaran ser los sucesores de Pedro hubieran seguido su ejemplo, habrían estado siempre contentos con mantenerse iguales a sus hermanos. En este caso, Santiago parece haber sido escogido para anunciar la decisión a la cual había llegado el concilio. Su sentencia fue que la ley ceremonial, y especialmente el rito de la circuncisión, no debía imponerse a los gentiles ni aún recomendarse. Santiago trató de grabar en la mente de sus hermanos el hecho de que, al convertirse a Dios, los gentiles habían hecho un gran cambio en sus vidas y que debía ejercerse mucha prudencia para no molestarlos con dudosas y confusas cuestiones de menor importancia, no fuera que se desanimaran en seguir a Cristo. Los conversos gentiles, sin embargo, debían abandonar las costumbres inconsecuentes con los principios del cristianismo. Los apóstoles y ancianos convinieron, por lo tanto, en pedir a los gentiles por carta que se abstuvieran de los alimentos ofrecidos a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Debía instárselos a guardar los mandamientos y a vivir una vida santa. Debía asegurárseles también que los que habían declarado obligatoria la circuncisión no estaban autorizados por los apóstoles para hacerlo. Pablo y Bernabé les fueron recomendados como hombres que habían expuesto sus vidas por el Señor. Judas y Silas fueron enviados con estos apóstoles para que declarasen de viva voz a los gentiles la decisión del concilio. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado o de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Los 4 siervos de Dios fueron enviados a Antioquía con la carta y el mensaje que debían poner fin a toda controversia, porque eran la voz de la más alta autoridad en la tierra. El concilio que decidió este caso estaba compuesto por los apóstoles y maestros que habían destacado en levantar iglesias cristianas judías y gentiles con delegados escogidos de diversos lugares. Estaban presentes los ancianos de Jerusalén y los representantes de Antioquía, y estaban representadas las iglesias de más influencia. El concilio procedió de acuerdo con los dictados de un juicio iluminado y con la dignidad de una iglesia establecida por la voluntad divina. Como resultado de sus deliberaciones, todos vieron que Dios mismo había resuelto la cuestión en disputa, concediendo a los gentiles el Espíritu Santo, y comprendieron que a ellos les correspondía seguir la dirección del Espíritu. Todo el cuerpo de cristianos no fue llamado a votar sobre el asunto. Los apóstoles y ancianos, hombres de influencia y juicio, redactaron y promulgaron el decreto, que luego fue aceptado generalmente por las iglesias cristianas. No todos, sin embargo, estaban satisfechos con la decisión. Había un grupo de hermanos ambiciosos que, confiados en sí mismos, que estaban en desacuerdo con ella. Estos hombres estaban decididos a ocuparse de la obra bajo su propia responsabilidad. Se tomaban la libertad de murmurar y hallar faltas, de proponer nuevos planes y tratar de derribar la obra de los hombres a quienes Dios había escogido para que enseñaran el mensaje evangélico. Desde el principio, la Iglesia ha tenido que afrontar tales obstáculos y tendrá que hacerlo hasta el fin del siglo. Jerusalén era la metrópoli de los judíos y era allí donde se encontraban la intolerancia y el exclusivismo mayores.
Los cristianos judíos que vivían a la vista del templo permitían, como era natural, que sus mentes se volvieran a los privilegios peculiares de los judíos como nación. Cuando vieron que la iglesia cristiana se apartaba de las ceremonias y tradiciones del judaísmo y percibieron que la santidad peculiar con la cual las costumbres judías habían estado investidas pronto serían perdidas de vista a la luz de la nueva fe, muchos se indignaron con Pablo como el que había en gran medida causado este cambio. Aún los discípulos no estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio. Algunos eran celosos por la ley ceremonial y miraban a Pablo con desagrado, porque pensaban que sus principios respecto a las obligaciones de la ley judía eran flojos. Las decisiones amplias y de largo alcance del Concilio General produjeron confianza en las filas de los creyentes gentiles y la causa de Dios prosperó. En Antioquía, la iglesia fue favorecida por la presencia de Judas y Silas, los mensajeros especiales que habían vuelto con los apóstoles de la reunión de Jerusalén. Como ellos también eran profetas, Judas y Silas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Estos hombres piadosos permanecieron en Antioquía un tiempo. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Y ahora recuerda, en oración dar gracias a Dios por sus bendiciones, orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.